¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pedacitos de Fe, de mi fe católica. En este video vamos a ver si los católicos somos idólatras, si adoramos imágenes como lo dicen los protestantes, y también vamos a ver en realidad quiénes son los idólatras y por qué. Así es que sin más, comenzamos. Como siempre y antes que nada, 1.000.000 de gracias a todas las personas que han visto mis videos, que les han dado like y que se han suscrito al canal. Aprovecho para invitarte a hacerlo si es que aún no estás suscrito. ¿Qué crees que es gratis? Te toma apenas unos segundos y a mí me ayudas un montón. Ahora sí, seguimos. Uno de los deportes favoritos de los protestantes es atacar a la Iglesia Católica. Sí, específicamente a la Iglesia Católica. ¿Cuándo han escuchado que un protestante de una de las tantas miles de sectas le tire a otra secta? No, eso jamás. Le tiran única y exclusivamente a la Iglesia Católica, la verdadera, la única. Repito, la única fundada por el mismo Jesucristo. Y dentro del deporte favorito, uno de los ejercicios que practican es hablar sobre las imágenes. Les encanta. O más bien dicho, es lo único que se pueden aprender. Y son solo 2 versículos. El mismo choro de siempre. Uno de los 3 o 4 argumentos que tienen y que se aprenden para golpear. Estoy hablando del libro del Éxodo, en su capítulo 20, versículos del 4 al 5, que dice: No te harás estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, repito, porque yo, Yahvé, no Jehová, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Estamos hablando que estas palabras se las dijo Dios a Moisés. En ese entonces, las imágenes o estatuas, ídolos, como también se les llama, no eran de santos, eran de falsos dioses que aquellas civilizaciones tenían. Dioses paganos a los que se les atribuían poderes que no tenían, que se les adoraba y se les daba culto, además de ofrecérseles ofrendas. Había miles de estos falsos dioses. El dios de la guerra, dios del agua, dios de la fertilidad, dios del lunes, dios del viernes, dios de esto, dios de aquello. Para todos tenían un dios. Entre esos tantos falsos dioses que adoraban y a quienes le rendían culto era, por ejemplo, Baal, también llamado Baal, Belcebú o Señor de las Moscas. Otro falso dios es Marduk, y ni hablar de los dioses de los griegos, los romanos, egipcios e incluso de los dioses aztecas y otras civilizaciones. Dioses cuyas ofrendas eran sangre, corazones, fetos y la vida de miles de personas, como por ejemplo al falso dios Moloch. Hay que recordar que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se mandó a hacer una estatua gigante de oro y que en su develación ordenó que todos se postraran ante ella y la adoraran, y quien no lo hiciera iba a ser quemado en un horno. Todos lo hicieron excepto Cedrac, Mesac y Abednego, quienes, por haberse negado a postrar ante la estatua de Nabucodonosor y adorarla, fueron echados al horno que ardía 7 veces más de lo normal. Pero el ángel de Dios, del único y verdadero Dios, los salvó de morir quemados, y para ellos, ahí adentro, era como estar en una brisa refrescante y no en un horno súper caliente. Pero como dijera la Nana Goya, esa es otra historia. Bueno, pues estos son los dioses de los que habla la Biblia, los ídolos, dioses a los que se les rinde culto y que la gente de aquel entonces les atribuía poderes que no tenían. Una cita a la que los protestantes le sacan la vuelta, y es así, no se la aprenden y mucho menos la leen y mucho menos la mencionan, es la de Números en su capítulo 21, versículos del 4 al 9, que habla de cuando el pueblo de Israel murmuraba contra Dios. Una de las tantas veces que lo hicieron, murmuraban contra él por haberlos sacado de Egipto para que murieran en el desierto. Según ellos, sin pan y sin agua, y ya estaban aburridos de esa comida sin gracia.
Se referían al maná. Dice la escritura que Dios entonces mandó contra el pueblo serpientes ardientes y muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. Y aquí algo muy importante, muy importante. Dice que el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros. Repito, ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Cuando alguien era mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y sanaba. Una de las cosas que señalé que era importante es que el pueblo fue a ver a Moisés y le pidió que rogara a Dios por ellos. Repito, el pueblo pidió a Moisés que rogara a Dios por ellos. Es decir, Moisés está intercediendo a Dios por el pueblo, rogando por el pueblo, y Dios lo escucha y le da lo que pedía. Aparece también aquí la imagen de una serpiente de bronce, a la que al verla, las personas que eran mordidas por las serpientes sanaban. Es importante decir que la sanación no se las daba en sí la serpiente de bronce, la sanación se las dio Dios. Es lo mismo que hacen los santos por nosotros. Nosotros acudimos para que intercedan ante Dios y utilizamos la imagen de personas cuya vida de santidad son un ejemplo para nosotros. Pero es eso, una representación de alguien que tuvo la gracia de Dios, que ha sido elegido por Dios para dar algún mensaje, para guiar a su pueblo, etc. La diferencia de las imágenes de esas personas a las que nosotros llamamos santos es que ellos hablan por Dios y lo que dicen no contradice, valga la redundancia, para nada la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia, la tradición ni la enseñanza que por años la iglesia nos ha dado. Ellos, los santos, no toman para sí la gloria, a ellos no se les adora, únicamente se les pide su intercesión, tal como el pueblo israelita se la pidió a Moisés. Uno de los rezos más atacados por los protestantes es el rezo del Santo Rosario. No es bíblico, dicen. ¿Por qué pedirle a una mujer común la salvación si pueden hablar directamente con Dios? Lo que los protestantes no saben, y más que no saber se hacen tontos, porque muchos de ellos han sido católicos, es que en el rosario, en cada misterio, leemos los pasajes de la vida de Cristo, desde su nacimiento en los misterios gozosos, su pasión y su muerte en los misterios dolorosos, y su resurrección y ascensión al cielo en los misterios gloriosos. En la carta a los Colosenses, en su capítulo 3, versículo 16, nos dice San Pablo: que la palabra de Cristo habite en ustedes y esté a sus anchas. Tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios. En este caso, el rosario entraría dentro de los himnos, que son oraciones compuestas por los hombres, pero que contienen partes de lo que habla la Biblia. Aquí ya me salí un poco del tema, pero es que este es otro de los ejercicios que practican los protestantes en el deporte de atacar a mi amada Iglesia Católica. Y es importante decir que cuando nosotros los católicos rezamos el Santo Rosario, estamos pidiendo otra vez la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En las letanías decimos: Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Lo mismo que el pueblo de Israel le pidió a Moisés. Ellos le dijeron: ruega a Yahvé por nosotros. Nosotros no le decimos a la Virgen María: perdona mis pecados, porque ella no me los va a perdonar.
Sé que hay católicos algo perdidos que dicen que tal santo es muy milagroso, que la Virgen fulanita es muy milagrosa, cuando sabemos que el único que hace los milagros, repito, el único que hace los milagros es Dios. No es San Juditas, no es San Charbel, no es San Pedro, ni siquiera la misma Virgen María en sus diferentes advocaciones. Ellos únicamente son intercesores. Bueno, volviendo al tema de las imágenes, otra parte de la escritura que menciona imágenes es ahí mismo, en Éxodo capítulo 25, cuando Yahvé le ordenó a Moisés hacer el arca de la alianza. Yahvé le da a Moisés instrucciones de cómo debe hacer dicha arca, medidas, características, etc. Entre ellas le dice en Éxodo 25:19, pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus dos lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre el arca. Entonces, dirán los protestantes que también Moisés era idólatra por poner a los querubines custodiando el arca. Digo, los querubines son estatuas. Hay que recordar que Salomón, hijo de David, construyó la casa de Yahvé, que sería el lugar en donde iba a estar el arca de la alianza mencionada anteriormente. En dicho templo también se pusieron 2 querubines hechos de madera de 5 metros de alto. Cada una de sus alas tenía 2,5 metros de largo. En Primera de Reyes 6:23, quien dio las instrucciones de cómo hacer el templo fue el mismo Dios. Así es que, como vemos, ni las imágenes ni las estatuas hacen que nosotros seamos idólatras como dicen los protestantes. ¿Quién sí es un idólatra? Alguien que adora de manera excesiva no solo a personas, sino a cosas o incluso ideas. Por ejemplo, vemos que muchos de los seguidores de las sectas protestantes dan un trato de divinidad a sus pastores. Muchos hasta les dicen el profeta, el apóstol. Válgame Cristo bendito. Al pastor le dan un trato de Dios. No son pocas las noticias que salen que a tal pastor los mismos padres de jovencitas se las entregaban porque Dios les pedía que fueran esposas del pastor para poder recibir su bendición. Muchos otros creen que el pastor expulsa demonios. Los cura con solo imponer las manos. Los cura a alguien que no tiene poder alguno, que se agarran a hablar como locos porque según ellos tienen el don de lenguas. ¿Don de lenguas? Me pregunto yo si alguien sabe qué dijo ante tanto trabalenguas. Obvio, no lo saben porque no dicen nada, ni ellos mismos se entienden. Es decir, los que acusan de idolatría son los mismos que idolatran, no a imágenes, sino a personas. Personas que lo único que hacen es engañar y lucrar con la fe. Por eso vemos que en una de las tantas sectas entra alguien, se lo llevan con engaños, y como hay católicos dormidos, ignorantes, y perdón por la palabra, católicos flojos que no buscan, que no leen la Biblia, que no conocen el catecismo de la Iglesia Católica, pues no tienen ni cómo defender su fe y apostatan de esta, y se van a una secta, dejan todo por nada. Bueno, pues hasta aquí por el momento. Estoy preparando el tema cuando los artistas predican. ¿Cuál es el Dios de algunos artistas? Bueno, pues hasta la próxima. Que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto sagrado. Que nuestro Señor Jesucristo nos cubra con su sangre preciosa. Y que nuestro Padre Dios nos bendiga a todos. Adiós.